Bueno, querida iglesia, queridos hermanos, nuevamente bienvenidos y vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir la enseñanza de la poderosa y gloriosa palabra de Dios. ¿Cómo se escucha, hermanos? ¿Bien? Bueno. Inclinen su rostro, por favor, y oremos al Señor. Padre eterno, ¿a quién iremos sino solo a ti? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres la fuente de la sabiduría y de todo poder. Por eso nos presentamos ante ti en esta hora de la mañana, para pedirte, amado Señor, que dispongas nuestra mente y corazón para recibir el mensaje de tu santa y gloriosa palabra, la cual va a ser expuesta. Suplicamos, Dios, que quites toda distracción y que nos des una mente y un corazón dispuesto, que podamos ser edificados, amado Dios, a la luz de tu santa verdad. No mires nuestros pecados, tu Hijo pagó por ellos, Señor. En esa fe y en esa certeza de que somos justos por la obra meritoria de Cristo, podemos acercarnos a ti y saber que tú nos escuchas, porque esta oración es conforme a tu voluntad. Toma mis palabras, Padre, y guíame por tu Santo Espíritu para enseñar solo lo que es recto y justo y de acuerdo a lo que está revelado y escrito en tu santo libro. Dispón la mente y el corazón de los que están aquí y de los que escuchan por las redes sociales. Y si hay alguien, Padre, que no te conoce, tócale, inquiétale, Señor, para que se postre ante ti, se arrepienta de sus pecados y venga a los pies de la cruz para encontrar en él perdón y vida eterna. Esto te lo pido, Padre Santo, en los méritos gloriosos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor amado. Amén y amén. Seguimos con la exposición de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El día de hoy empezamos a considerar el capítulo 5. El domingo pasado terminamos el capítulo 4 y hoy vamos a meditar en el capítulo 5, a empezar a meditar en el capítulo 5. Abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer los primeros 16 versículos. Primera de Timoteo 5, 1 al 16. Todos con su Biblia abierta, por favor. Vinimos a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios y a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 5, 1 al 16. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda menor, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse, incurriendo así en condenación,
por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieren. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Hemos leído la palabra de Dios, esta porción en este día. Es una porción muy confrontadora. La enseñanza para el día de hoy la he titulado El cuidado de los creyentes. El cuidado de los creyentes. En el pasaje que nos ocupa el día de hoy y el cual hemos leído, Pablo sigue instruyendo a Timoteo, esta vez ya no acerca del cuidado que debe tener de sí mismo, sino acerca del cuidado y las responsabilidades que se deben tener cada uno de los diferentes grupos de creyentes en la iglesia del Señor. En este caso, las personas mayores, los jóvenes, las jovencitas, las diferentes viudas y las responsabilidades de sus familiares con ellas. Todo esto trata este pasaje. La iglesia local, queridos hermanos, está compuesta por personas de diferentes edades, personalidades, capacidades intelectuales, capacidades económicas, pero también de necesidades económicas, personales, familiares y emocionales, etcétera. De todo eso está compuesta la iglesia del Señor. En conclusión, en la congregación hay distintas clases de personas, distintas clases de necesidades, distintos pecados, distintas responsabilidades que se deben atender y corregir como el cuerpo del Señor. Por tal motivo, se hace necesario las instrucciones a los pastores y a la congregación misma para la buena marcha del compañerismo, la disciplina y la ayuda mutua entre el pueblo del Señor. El pasaje a considerar el día de hoy es bastante amplio, en el cual se nos instruye acerca del cómo tratar algunos diferentes grupos de personas en la iglesia. Este pasaje lo podemos dividir en 5 partes. En primer lugar, los ancianos y los jóvenes. Ese es el primer grupo, los ancianos y los jóvenes, versículo 1. En segundo lugar, las ancianas y las jovencitas, versículo 2. En tercer lugar, las viudas que en verdad lo son, versículos 3, 5, 9 y 10 al 10. En cuarto lugar, las viudas que tienen familiares, versículos 4, 8 y 16. Y en quinto lugar, las instrucciones para las viudas jóvenes, versículos 6, 7, 11 al 15. Así que sobre estos puntos vamos a desarrollar la enseñanza el día de hoy, si nos alcanza el tiempo, por supuesto. Veamos entonces nuestro primer punto. Los ancianos y los jóvenes. Vamos a considerar el primer grupo, los ancianos y los jóvenes y cómo se debe tratar con ellos. ¿Qué dice el versículo 1 de nuestro pasaje? Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Amén. Este versículo 1 nos muestra la manera en que se debe exhortar a los ancianos y a los jóvenes de la congregación. Corregir a un miembro de la congregación o de la iglesia es una de las tareas más difíciles del líder cristiano, pero todavía es más difícil cuando le toca lidiar al líder o pastor
corrigiendo o reprender a una persona mayor de edad y de más experiencia que él. Porque en este caso se refiere a los ancianos cronológicos, no se refiere a los ancianos en posición de liderazgo en la iglesia. Está hablando de los ancianos que existen en las iglesias que son de avanzada edad. En consecuencia, debemos atender el consejo bíblico del cómo tratar con los ancianos que han cometido alguna falta en la congregación o en sus mismas familias. Nos dice el texto claramente que no debemos reprenderlos, sino exhortarlos como a padres. Así dice el texto: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Hay una diferencia entre reprensión y exhortación. La reprensión tiene la idea de amonestar con dureza, regañar, censurar, recriminar, increpar por malas conductas. Eso tiene la idea de la palabra reprensión. La exhortación, por su parte, tiene la idea de aconsejar, alentar, confortar, animar a alguien para que siga un curso de conducta correcto. Y la exhortación no siempre tiene que ver con el mal comportamiento, sino con el deseo de animar a alguien también para continuar en la vida cristiana o en una tarea que tal vez esté desarrollando y que quiera abdicar hacia ella o dejarla a un lado. En consecuencia, hermanos queridos, cuando la Escritura dice que a los ancianos debemos exhortarles como a padres, quiere decir que debemos hacerlo con honra, con respeto, con prudencia, con paciencia, con amor, como si fueran nuestros propios padres. Así debemos mirar a las personas adultas, a los ancianos de nuestra congregación, con respeto, con prudencia, con honra, con paciencia y con amor, como si ese anciano o esa anciana fuera sus propios padres. Amén. Ese es el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy sabia, porque ¿cuál es la tendencia del joven cuando corrige a los mayores? Es a regañarlos, a pasar por encima de su autoridad, a no mirarles respeto, a perder la paciencia. Y eso no es agradable a los ojos del Señor. Hijo que me escucha en esta mañana, sus padres están adultos, ya están viejos. Es cierto, tienen algunas chocheras, como se dice coloquialmente. Pero ¿cuál es el deber de los hijos? Honrarlos y tratarlos con respeto. Dirigirse a ellos con toda honra, porque eso es bueno y agradable a los ojos de Dios. Recuerde que usted también va para allá, va para viejo, y tal vez tenga hijos, y de la manera en que usted trate a sus padres, a los mayores, así lo van a tratar a usted, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Observen lo que dice Levítico capítulo 19 verso 32, sin perder el texto base de estudio. Levítico 19, 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Amén. Vemos claramente en este texto de Levítico que delante de las canas debemos levantarnos. Es decir, esa es una figura de honra. Levantarse es decir, tener respeto. Si llegó una persona adulta a levantarse, en la antigüedad se levantaban de la silla en señal de honra y de respeto. Dice, delante de las canas, haciendo referencia a los ancianos, te levantarás y honrarás el rostro del anciano.
Los ancianos se equivocan, los ancianos cometen pecados, porque todos los descendientes de Adán de una manera o de otra pecamos y ofendemos a Dios. Pero nuestro deber como más jóvenes es honrarlos y respetarlos. Y si se equivocan, tomar este consejo que da Pablo a Timoteo, a un joven pastor que le tocaría exhortar a personas mayores que él, haciéndolo como si fueran sus padres. Entonces, delante de las canas te levantarás, joven, y honrarás el rostro del anciano. Si usted va en un bus de servicio público y se sube una persona adulta, ¿cuál es el deber de un joven? Pararse y darle la silla. Hoy en día no se ve eso. Se han perdido todos esos valores y ese respeto y esa estima por la persona adulta. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y añade, y de tu Dios tendrás temor. ¿Cuándo sabemos que tememos a Dios? Cuando ponemos en práctica todas estas instrucciones que están en su bendita palabra. Y lo firma ¿quién? Según el texto, yo, Jehová. ¿Quién dice esto? ¿Quién manda esto? El Señor, Jehová de los ejércitos. Amén. Observen lo que dice Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Deuteronomio 5, verso 16. Dice así la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te mandó, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento de la ley moral de Dios en el decálogo que está escrito en Deuteronomio capítulo 5. Dice aquí claramente el mandato de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y si a nuestros viejos los debemos mirar como nuestros padres, eso también implica que debemos ¿qué? Honrarlos como si fueran nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te mandó, no como el pastor le dice. Lo hacemos porque Dios lo mandó. El Dios que creó al hombre, el Dios que creó la mujer, el Dios que creó el matrimonio, el Dios que creó la familia y el universo entero es el que nos da estas instrucciones. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te mandó. ¿Y para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Saben cuál es el propósito de Dios al guardar nosotros los mandamientos del Señor? Que nos vaya ¿qué? Bien. Esa es la intención de Dios siempre. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, que le obedezcamos en sus mandamientos, es para que nos vaya bien. Si Dios dice que no se separen, es para que les vaya bien, hermanos. Si Dios dice que debe honrar a sus padres, es para que les vaya bien. Si Dios dice que no hay que cometer adulterio, es para que le vaya bien, querido hermano, querida hermana. Si Dios dice que no mienta, es para que le vaya bien. Todo es para que nos vaya bien. Dios siempre quiere el bien para sus hijos. ¿O qué padre es el que quiere el mal para sus hijos? Realmente sería un insensato. Pero el texto también nos dice cómo tratar a los jóvenes. Dice: a los jóvenes, Timoteo debía exhortarlos, no con autoritarismo, ni arrogancia, ni gritos, sino con una actitud de respeto, paciencia y amor, con el deseo de ayudarles a corregir y cambiar sus malas conductas, animándolos a vivir la palabra de Dios y a llevar una vida recta como si fueran sus propios hermanos. ¿Qué dice el texto? A los más jóvenes como hermanos. ¿Cómo entonces debemos tratar en el liderazgo a nuestros jóvenes? Como si fueran nuestros hermanos. Esas palabras parecen como poca cosa si no tenemos la mente de Cristo, pero son palabras tan sabias, son palabras tan maravillosas que pueden causar
un impacto y un cambio trascendental en la vida de un joven. Que los líderes adultos traten a los más jóvenes como si fueran sus hermanos, exhortándolos, no reprendiéndolos, exhortándolos como si fueran sus hermanos. Eso traerá un impacto a la vida del joven. No con amenazas, sino con sabios consejos de ejemplo en palabra y conducta. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo anteriormente a Timoteo? Sé ejemplo a los creyentes en espíritu, conducta, fe y pureza. No me acuerdo los otros, pero hermanos queridos, si queremos impactar a los jóvenes, tenemos que darles ejemplo. Una de las cosas que más reprochan los hijos a los padres es porque los padres los llevan a la iglesia y les exhortan los padres a los hijos a vivir la palabra de Dios, pero ellos en la casa no la viven, no dan ejemplo a sus hijos. Y por supuesto, pues los hijos no son bobos, no son tontitos. Ellos se dan cuenta de la hipocresía que están manejando. Papá, pero usted me manda y usted no obedece. Mamá, pero usted me manda y usted no hace lo que Dios manda. Hay que tratar con amor a mi papá y mire usted cómo lo trata. Hay que tratar con amor a mi mamá y mire usted cómo la trata, papá. No la respeta. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los hijos? Así que en el liderazgo de la iglesia y en las familias, a los jóvenes debemos tratarlos como si fueran nuestros hermanos, para que ellos, con el ejemplo y con palabras sabias de exhortación, sean impulsados a vivir la palabra de Dios y a conducirse de manera adecuada en este mundo. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Gálatas capítulo 6, verso 1, dijo Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Aquí en Gálatas capítulo 6, verso 1, el apóstol Pablo nos da pautas maravillosas para hacer una exhortación a alguien que pronto haya sido sorprendido en alguna falta, en algún pecado. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, los maduros espirituales, los adultos espirituales, vosotros que sois espirituales, reprenderle, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Nuestras exhortaciones siempre deben tener el propósito de restaurar, no de apartar, no de aplastar, no de humillar, porque eso es lo que hace que se formen más problemas. Porque a veces cuando decimos algo a alguien que ha cometido una falta, lo hacemos con ese sarcasmo, con esa altivez, con ese orgullo, como si nosotros fuéramos impecables. No, hermanos, aquí dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, con humildad, considerándote a ti mismo, dice. No seas que tú también seas tentado y caigas peor que aquel al cual tú estás reprendiendo. Así que, hermanos, ese es el consejo del apóstol Pablo de cómo tratarnos como iglesia del Señor. En este caso, en el grupo de tratar a los más adultos y a los jóvenes. Tratarlos como a padres y tratarlos como a nuestros hermanos. Versículo 2 de nuestro pasaje de Primera de Timoteo. ¿Qué dice el versículo 2? Dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Este es el grupo de las ancianas, y a ellas debemos tratarlas como a madres, y a las jovencitas con toda pureza. Pablo continúa las instrucciones a Timoteo, en este caso hacia las ancianas y hacia las jovencitas de la congregación.
Timoteo debía exhortar a las ancianas a hacer la voluntad de Dios con la ternura y el respeto que debemos a nuestra anciana madre. Si bien es cierto, una viejita se puede equivocar y cometer errores, debemos exhortarla como si fuera nuestra propia anciana madre, con ese respeto, con esa reverencia, con esa honra que merece el anciano. Es por eso que Jesucristo una vez dijo lo siguiente en Mateo 12:50, cuando estaba ante una multitud. En Mateo 12:50 Jesús dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si notan entonces, si las viejitas de nuestra congregación están procurando hacer la voluntad de Dios y han creído en Cristo, si los viejitos de nuestra congregación están procurando hacer la voluntad de Dios y han creído en Cristo, y si los jóvenes de nuestra congregación están procurando hacer la voluntad de Dios y han creído en Cristo, debemos tratarlos como tal. Dice aquí: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que ¿cómo debemos mirarnos nosotros? Como si fuéramos ¿qué? Una familia, hermanos. Una familia. De igual manera, Pablo dice que si a los jóvenes debían tratarlos como hermanos, a las jovencitas se debían tratar como hermanas. Pero Pablo añade algo. Agrega que debían hacerlo con toda pureza. Si notan lo que dice el verso al final: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Amén. La norma o lo normal es que al tratar una hermana haya respeto y pureza de pensamiento y pureza de corazón. La pureza es la santidad de los pensamientos. Esto hace referencia a los deseos e intenciones del corazón y no solamente a las acciones. Así que al tratar con las jovencitas de nuestra congregación, debemos hacerlo con toda pureza, con santidad y pureza de pensamientos. Entonces lo que Pablo quiere decir es que ningún hombre o líder cristiano en la congregación debe mirar a nuestras jovencitas con ojos lujuriosos y lascivos, sino con todo respeto, con toda pureza y santidad, como si fueran nuestras hermanas o nuestras propias hijas. Así debemos mirar a las niñas, a las jovencitas de nuestra congregación, como si fueran nuestras hermanas o nuestras propias hijas, con toda pureza, con santidad y pensamientos puros, como corresponde a los hijos de Dios. Si nosotros ponemos en práctica eso, agradaremos a Dios, honraremos su nombre, y la iglesia será de testimonio en medio de un mundo que está corrompido y que está llevado por la laxivia y por el desenfreno sexual y el irrespeto en todas las áreas de la área sexual del hombre y de la mujer. Observen lo que dice Mateo capítulo 5, verso 8. Es un pasaje muy conocido por todos, que nos debe impulsar a ser limpios de pensamiento. ¿Qué dice Mateo 5:8? Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Un versículo supremamente corto, pero que tiene un profundo significado. Bienaventurado, dichoso, feliz todo aquel de limpio corazón, es decir, de limpios pensamientos, de corazón puro. ¿Por qué razón es bienaventurado ese hombre o esa mujer? Porque ellos verán a Dios. Solamente verán a Dios aquellos cuyos pensamientos han sido regenerados y limpiados por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Debemos no tener ojos de adulterio, ni mirar a las niñas ni a las mujeres
con ojos de fornicación. Pablo, Pedro, los apóstoles condenan esto. Ay de aquel que, sabiendo que una mujer es casada, que tiene esposo, que tiene hijos, pone su mirada sobre ella y la desea, está adulterando con ella en su corazón, está pecando contra Dios. Debemos ponerle freno a nuestros pensamientos y a los impulsos pecaminosos de nuestro corazón, porque fácilmente afloran. Y es deber nuestro como líderes e hijos de Dios mirar a todas las mujeres de nuestra congregación, a las jovencitas como si fueran nuestras hermanas, a las mujeres como si fueran nuestras madres. Así debemos mirarnos unos a otros, como la familia del Señor. En conclusión, la idea que Pablo quiere transmitir en los versículos 1 y 2 es que se debe ver y se debe tratar a los miembros de la iglesia como si fueran miembros de su propia familia. Eso es lo que está diciendo Pablo. El modelo transmitido por Pablo para las relaciones eclesiales es el respetuoso y afectuoso trato que se espera de las relaciones familiares bien concebidas, porque la iglesia es la gran familia de Dios. Efesios 2:19. Vaya conmigo allá. Efesios 2:19. ¿Qué dice Efesios 2:19? Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, todos aquellos que en realidad por la gracia de Dios hemos creído y confiado en Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, dice la Escritura que en consecuencia ya no somos extranjeros ni advenedizos. Es decir, ya no somos extraños para el Señor, sino que somos conciudadanos. Conciudadanos, ciudadanos del reino de los cielos, conciudadanos de los santos. Nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos? En los cielos. Y miembros de la familia de Dios. Dos cosas: conciudadanos de los santos. Hoy en día se lucha mucho por la ciudadanía norteamericana, ¿cierto? Y hacen supremos esfuerzos yéndose a pie desde aquí hasta la frontera con México norte para vivir allá y algunos lograr la ciudadanía norteamericana, como si fuese la cosa más espectacular que lograran. Yo no los culpo, hermanos, no conocen a Dios tal vez, pero todo eso es por falta de confianza en Dios. El Dios que está en Estados Unidos es el Dios que está aquí, es el Dios que está en todas partes, y el que ha prometido que no nos desamparará ni nos dejará. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Somos conciudadanos de los habitantes del reino de los cielos, los redimidos por la sangre de Cristo. Y somos miembros de la familia de Dios. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, queridos hermanos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El materialismo y la avaricia nos llevan a perder el enfoque, a buscar una herencia corruptible, una herencia contaminada. Y hoy nos hablaban en el autoexamen que nosotros tenemos una porción y una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y que esa herencia la podemos empezar a disfrutar desde aquí, hermanos. Y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y el Dios de Moisés, el Dios que sostuvo al pueblo de Israel en un desierto, también sustentará
y ayudará a sus hijos en este desierto que nos ha tocado vivir, que no es tanto desierto porque la tierra produce y hay ríos y hay abundancia de comida. Es la falta de confianza en Dios. No os preocupéis por qué habéis de beber, por qué habéis de comer, por qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, nos dice el Señor. No siembran ni recogen en graneros, pero aún vuestro Padre Celestial las alimenta a todas. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?, dice el Señor. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria y su poder y su riqueza se vistió como uno de ellos. Y si la hierba que hoy es y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así, dice Cristo, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Es la falta de confianza en Dios, hermanos. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos, a entender que somos miembros de la familia de Dios. Y que si somos miembros de la familia de Dios, debemos mirarnos como tal. A las ancianas como a nuestras madres, a los ancianos como a nuestros padres, a los jóvenes como a nuestros hermanos y a las jovencitas como a nuestras hermanas, con toda pureza, como si fueran nuestras hijas, como si fueran nuestras hermanas. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana. Queridos hermanos, la manera en que pensemos y enfoquemos la vida determina cómo nos comportamos. Pablo enseña que los cristianos hemos de pensar en Dios como nuestro Creador, Padre, Salvador y Señor y sustentador. Así nos enseña la Biblia. Hemos de pensar en los cristianos como hijos de Él, como miembros de un cuerpo y hermanos nuestros. Esta perspectiva guía la manera en que nos relacionamos con Dios y nos comportamos con los demás. Amén. Versículo 3 de nuestro pasaje. Pasamos a otro grupo de personas en la iglesia. Honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. El pasaje acerca de las viudas en este capítulo abarca del versículo 3 al versículo 16. Lo que nos indica que había muchas viudas en la iglesia de Éfeso, pero también, por lo que leemos, había falta de responsabilidad de los familiares de algunas viudas y una mala conducta de algunas viudas jóvenes. Y Pablo quiere que Timoteo ponga orden en la iglesia en este tema. Muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento muestran el cuidado y la compasión que Dios tiene para con las viudas. Pablo aquí dice a Timoteo: honra a las viudas que en verdad lo son. Pase al versículo 5, vamos a leer. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pase al versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Pase al versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amén. Como vemos, leímos solamente los textos referentes a las viudas que en verdad lo son. Y este pasaje habla de otra clase de viudas. Y como les dije, muchos pasajes en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento muestran el cuidado especial y la compasión que Dios tiene para con las viudas. Observen Éxodo 22, 22 al 23. Éxodo 22, 22 al 23. Vamos a mirar algunos textos de apoyo de cómo Dios consideraba a las viudas y cómo Él las defiende.
Dice Éxodo 22, 22 al 23. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Qué manda Dios en este texto? Que a ninguna viuda ni huérfano debemos afligir, porque la tendencia de muchos hombres y de muchas personas es aprovecharse de las mujeres que quedan solas o de los niños que quedan huérfanos. ¿Por qué manda el Señor que no debemos afligirles? Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren, es decir, el huérfano o la viuda clamaren a Dios, ciertamente Él oirá su clamor y los castigará. Es lo que está queriendo decir el Señor. Así que Dios cuida de las viudas y las protege. Y por eso da instrucciones acerca de cómo tratar con las viudas. Deuteronomio 10, 17 al 18. Deuteronomio 10, 17 al 18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amén. Gloria al Señor. Dice que Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas como nosotros. Dice que Él hace justicia al huérfano y a la viuda. Él está para defender al huérfano y a la viuda. Y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Al extranjero también hay que ayudarle cuando esté en necesidad. Así que Dios nos da instrucciones claras y precisas de cómo debemos tratar a las personas. Y Dios tiene en alta estima y en protección a las viudas y a los huérfanos, como lo vemos aquí en este texto. Vaya conmigo al Salmo 146, verso 9. Salmo 146, verso 9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Amén. Otra vez vuelve a hablar aquí de los extranjeros, vuelve a hablar del huérfano y de la viuda, y dice de ellos que Él los sostiene y que trastorne el camino de los impíos que quieren hacerle daño. Otra vez vemos el cuidado especial y la protección que Dios tiene sobre las personas que tienen alguna desamparo en la vida, como las viudas. Lucas 7, 12 al 15. Ahora vamos al Nuevo Testamento. No es solamente doctrina del Antiguo Testamento. Lucas 7, 12 al 15 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí está hablando de Cristo, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Vemos aquí el amor y el cuidado y la compasión que Dios tuvo de esta viuda, que aparte de ser viuda tenía un único hijo, y su único hijo se le murió. ¿Se imaginan el dolor y la tristeza y el desamparo que sentía esa pobre mujer? Y iba llorando desconsolada, y cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y resucitó a su muchacho, porque Dios tiene compasión y se apiada de las viudas. Así que vemos claramente por la Escritura que Dios tiene cuidado de las viudas. En Hechos capítulo 6, no lo busquen, ustedes ya lo han leído, se presentó en la iglesia naciente un problema porque las viudas de los griegos eran desatendidas. ¿Y qué dio resultado eso?
que se nombraron diáconos en la iglesia para poder atender a las necesidades de las mesas y de aquellas viudas que estaban pasando necesidad. Y en Santiago 1, capítulo 27 dice, Santiago 1, 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así vemos entonces en la Escritura el cuidado que Dios tiene de los creyentes. Por eso el título de la enseñanza el día de hoy, el cuidado de los creyentes. El cuidado de los creyentes es el cuidado que Dios da a ellos. Si Dios cuida aún a los impíos, hace salir el sol para justos e injustos, hace llover para malos y buenos, y hace producir la tierra para que los malos y los buenos también se sustenten de igual manera, porque en Él no haya acepción de personas. ¿Cuánto más nosotros como pueblo de Dios debemos tener un corazón compasivo y misericordioso con todos aquellos que están en desamparo y en necesidad? Es un reto como iglesia que tenemos, porque somos de tendencia a ser egoístas y a pensar solamente en nosotros. En Primero de Reyes capítulo 17, no lo busquen, pónganme en atención. Ya vimos aquí el estudio del profeta Elías, ¿recuerdan? Había una terrible sequía en Israel, y Dios mandó al profeta Elías después de que se acabó el agua en el arroyo de Querit, se secó, y los cuervos ya no le trajeron pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Dios mandó al profeta Elías a ir a Sarepta de Sidón a morar a la casa de una viuda pobre, una viuda que no tenía sino un hijo y estaba a punto de morirse, y solo tenía un puñadito de harina y un poquito de aceite para hacer una torta, cocerla en las brasas, comérsela con su hijo y dejarse morir porque no había más que comer. Y el siervo de Dios Elías fue enviado por Dios a esa casa, y la viuda le dio un vaso de agua, y Elías le dijo que le trajera una torta, y la viuda le dijo: pues no tengo, solamente tengo este poquito de aceite y este poquito de masa, de harina, para mi hijo. En otras palabras, la viuda le dijo: no sea descarado, estoy que me muero de hambre y usted pidiéndome de comer. Y Elías le dijo: ve y haz como te digo. Y la viuda obedeció. Y dice la Escritura que nunca faltó de ahí en adelante la harina y el aceite. La harina nunca faltó y el aceite tampoco faltó. Y comieron él, la viuda y su hijo durante muchos días, porque Dios sustentó a esa viuda a través de este siervo de Dios. Así que Dios tiene cuidado de las viudas. Amén. Pasamos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 10, para considerar lo que dice el versículo 3. ¿Quiénes son las viudas que en verdad lo son? Primera de Timoteo 5, 3 al 10. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, ahí tenemos, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, el propósito de esto era para que hubiera irreprensibilidad, santidad en medio de la congregación. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo la viuda menor, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amén. Honra a las viudas que en verdad lo son. Es el mandato de Pablo al joven pastor Timoteo.
En este pasaje que acabamos de leer, vemos que Pablo hace mención de 3 tipos de viudas. Las viudas que en verdad lo son. Número 2, las viudas que tienen familiares e hijos y nietos que deben ocuparse de ellas. Y número 3, las viudas jóvenes que se entregan a los placeres y se vuelven ociosas y chismosas. Eso es palabra de Dios, no palabras mías. Yo no las estoy tratando a las mujeres de chismosas ni ociosas. Es la palabra de Dios, es escueta en este pasaje. Habiendo identificado los 3 tipos de viudas, veamos el primero, las viudas que en verdad lo son. Versículo 3, el mandato de Pablo a Timoteo es honrar a las viudas que en verdad lo son. En el versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones. Y en los versículos 9 y 10 tenemos otra descripción de las viudas que en verdad lo son. Ahorita lo leemos. ¿Quiénes son entonces las viudas que en verdad lo son y que deben ser honradas según Pablo? Según el contexto, son las mujeres que han perdido a su esposo y no se han vuelto a casar. Según el contexto, la viuda que en verdad lo es aquella que cumple con las condiciones para recibir ayuda económica de la iglesia. O dicho de otra manera, son las viudas que en verdad son necesitadas y deben ser ayudadas. Observen lo que dice el verso 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, no se vuelve a casar. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Lean los versículos 9 y 10 conmigo. Sea puesta en lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amén. Así que las viudas que en verdad lo son aquellas verdaderas creyentes que quedándose solas esperan en Dios, llevando una vida de entrega y santidad al Señor. Son diligentes en súplicas y oraciones día y noche. Son fieles a Dios y no crean problemas ni mal testimonio en la iglesia del Señor. Son mujeres piadosas que aman y sirven a Dios. La viuda a quien la iglesia ayuda no debe ser una persona egoísta que viva en los placeres, sino una mujer piadosa que espera en Dios y tiene un ministerio de intercesión y oración, porque es una mujer de fe y llena del Espíritu Santo, que ama a Cristo y a la iglesia redimida por su sangre, tal como lo encontramos en un ejemplo maravilloso con Ana. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38, por favor. Lean conmigo este maravilloso pasaje. Lucas 2, 36 al 38. Aquí tenemos una mujer piadosa que era viuda. Dice, verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, porque siempre estaba en el templo, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Queridos hermanos, vemos aquí las características de una viuda piadosa que es de avanzada edad, que prefirió no volver a casarse y esperar en Dios, que fue virgen, que se casó virgen, que solamente vivió con su esposo 7 años y no se volvió a casar.
pero que después de eso se dedicó a orar y a interceder día y noche con ayunos y oraciones en el templo del Señor. Ella clamaba por las necesidades del pueblo de Israel, por las necesidades de su pueblo. Daba gloria y honra al Señor día y noche. Una mujer entregada al Señor. Dice, está presentándose, es la otra característica. No solamente es una mujer de oración y de ayuno, no solamente es una mujer que está dispuesta a servir, sino que está dispuesta a hablar del Salvador, a predicar a Cristo. Noten lo que dice el verso 38. Está presentándose en la misma hora, cuando el Señor fue llevado para ser circuncidado en el templo y presentado. Dice, en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba ¿de quién? Del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué hacía esta mujer? Predicar a Cristo. ¿Qué deben hacer las mujeres del Señor? Predicar a Cristo. Ser mujeres entregadas y piadosas, de oración, llenas del Espíritu Santo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículos 9 y 10 de nuestro pasaje de Primera de Timoteo. Las viudas, que en verdad lo son, y las que deben ser puestas en la lista para recibir ayuda de parte de la iglesia, son aquellas, como dice el versículo 9 y 10. Se ha puesto en lista solo la vida no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Aquí están los requisitos para que una viuda reciba ayuda de la iglesia: que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué más? Que sea mayor de 60 años. ¿Qué más? Que tiene testimonio de buenas obras. ¿Qué más? Que ha sido mujer de un solo marido, que ha criado hijos, que tiene la experiencia de ser madre. ¿Qué más? Que ha practicado la hospitalidad, que ha lavado los pies de los santos, que es misericordiosa, que ha socorrido a los afligidos, que es compasiva y que ha practicado toda buena obra. Mujer que me escucha en esta mañana, ¿es usted así? ¿Está procurando usted ser así? Como Dios anhela y desea de toda mujer, así no sea viuda. Que sean mujeres de oración, que sean mujeres de servicio, que sean mujeres entregadas al Señor, que ayunan, que velan, que son buenas madres, que son buenas esposas, que procuran mantener su hogar, edificar su casa, respetar a su esposo, dar buen ejemplo a sus hijos. Ese es el modelo de la palabra de Dios, el modelo de Dios para las mujeres. Mujeres que están dispuestas a lavar los pies de los santos. En aquella época, los viajeros tenían sandalias y los caminos eran polvorientos, y la costumbre era que cuando alguien llegaba a la casa, le sacaban una vasija con agua y una toalla para lavarse los pies del viajero que llegaba con sus pies cansados e hinchados de caminar. Y era esto un acto de amor, de bondad, de cortesía y de misericordia para con el viajero. Lavar los pies a los santos implica servicio de humildad a todo aquel que lo necesita. Como Cristo se ciñó la toalla y tomó el lebrillo y lavó los pies de sus discípulos, un oficio que solo lo realizaban los esclavos de esclavos. El servicio a Dios implica negarnos a nosotros mismos. El servicio a Dios implica estar siempre dispuestos a dar todo de nosotros, como Cristo nos enseñó que estuvo dispuesto aún a ofrecer su propia vida para que nosotros no fuésemos condenados en el infierno. Hay que socorrer a los afligidos, hay que practicar toda buena obra, y esto no solamente es para las viudas, sino para cualquier mujer que diga llamarse cristiana, que sea hospitalaria, que dé ejemplo a las
mujeres más jóvenes de la congregación, porque las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar sus esposos, a criar sus hijos, a ser respetuosas y castas con sus maridos. Esa es la responsabilidad que tienen las mujeres adultas para con las más jóvenes, para que ellas también lleguen a hacer lo mismo si Dios les da hijos. El plan de Dios es maravilloso, queridos hermanos. Si nosotros atendiéramos las instrucciones de Dios, viviríamos en armonía, honrando y glorificando a Dios. Pero ¿por qué vienen las desgracias a las familias, a los matrimonios? Porque nos desviamos de los mandamientos del Señor y comenzamos a actuar según las inclinaciones de nuestro perverso corazón. Y cosechamos entonces todos aquellos pecados que sembramos en nuestras relaciones interpersonales y familiares. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 5:5, perdón. Primera de Timoteo 5:5 dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Primera de Timoteo 5:9 y 10, ya lo leímos, se ha puesto en lista. Solo la viuda no menor de 60 años, que tenga testimonio de buenas obras, que haya hijos, que haya practicado la hospitalidad, etcétera, etcétera. Y Primera de Timoteo 2:9 y 10, ¿qué dice? Primera de Timoteo 2:9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Así que, queridos hermanos, hasta aquí la enseñanza el día de hoy. El tiempo no nos da para más. En 8 días concluiremos este pasaje si Dios nos da la vida. Solamente me queda por decirles, queridos hermanos, que ustedes y yo tenemos la responsabilidad de reflejar la entrega, el amor y el servicio que Cristo nos enseñó cuando estuvo en la tierra y que nos ha dejado consignado en su bendita palabra. Amén. Que seamos hombres y mujeres de buen testimonio, que nos tratemos como una gran familia, que nos miremos respeto mutuamente, que miremos a nuestros ancianos como si fueran nuestros padres, que miremos a nuestras ancianas como si fueran nuestras madres, que miremos a nuestros jóvenes como si fueran nuestros hermanos, que miremos a las jovencitas como si fueran nuestras hermanas, con toda pureza, como si fueran nuestras propias hijas, y que miremos con compasión a todos aquellos que tengan necesidad y que podamos ayudar, y que tengamos un corazón generoso para honrar y glorificar el nombre del Señor con nuestras acciones. Cristo dio su vida y la entregó en la cruz para que nosotros pudiéramos venir a formar parte de la familia de Dios. Si en esta mañana hay alguien que no ha rendido su vida al Señor, hoy el Señor te está hablando. Si quieres venir a formar parte de esta gran familia de Dios, la cual es descrita en la palabra, ven hoy a Jesús y arrepentido de sus pecados, pídale perdón y confía en Él como su único y suficiente Señor y Salvador, para que seas perdonado y seas adoptado como miembro de la gran familia de Dios. Colóquese de pie, por favor. Padre, te doy gracias y bendigo tu glorioso y santo nombre por tu santa y bendita palabra, por enseñarnos el cuidado que debemos tener los unos para con los otros y por mostrarnos el cuidado que tú tienes para con tu iglesia, para con tus hijos, para con los necesitados, para con los débiles, para mostrarnos las obligaciones que debemos tener con respecto a aquellos que están en medio de nosotros,
Ayúdanos, Señor, a reflejar el amor y el carácter de Cristo en nuestras relaciones eclesiales, en nuestras relaciones familiares e interpersonales, Dios. Ayúdanos, Padre, a mostrar el gran amor de Cristo, porque tú eres la vida eterna y tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el que tiene poder para cambiar nuestro corazón y nuestra mente y llevarnos a la obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados si te hemos ofendido. Y toca el corazón de aquellos que no te conocen, para que se arrepientan y vengan a formar parte de la gran familia tuya, la familia de Dios, que ha sido redimida por la sangre de Cristo el Señor. Te alabo y te bendigo y dejo este día en tus manos, en el nombre glorioso de Cristo. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado.